Palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 41 al 44. Lleva por título en la versión Reina Valera 1960, Jesús llora por Jerusalén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, en el capítulo anterior vimos cómo Jesús entró triunfalmente a Jerusalén, cómo la gente en forma espontánea extendió sus mantos para que el Señor entrara montado en el pollino de asna, un burrito. Y también dice que extendían palmas y lo saludaban. Al entrar a Jerusalén, el pueblo en forma espontánea lo alabó y saludó, mientras él ingresó montado sobre un joven asno. Parecía toda esta entrada triunfal a Jerusalén una historia extremadamente feliz, llena de gritos de reconocimiento como el Hijo de David, el Cristo, gritos de victoria y alabanza a Dios. Pero seguidamente cambia el carácter de la historia que cuenta el doctor Lucas. Dice, seguidamente ocurrió esto, que Jesús llora por Jerusalén. Hermanos, el Señor se entristece y llora, no de alegría ni por la fuerte emoción al llegar allí, sino que sus lágrimas tienen otros motivos. Él siente alegría porque las profecías sobre el Mesías se estaban cumpliendo cuando venía entrando triunfalmente a Jerusalén. Pero luego mucha tristeza porque en unos pocos días le rechazarían hasta la muerte. Esto fue poner bien los pies sobre la tierra. Pues una cosa es la emoción que sintieron muchos cuando estaba él entrando montado en el burrito y otra muy distinta. Era la verdadera aceptación del plan de Dios en el corazón de aquellas personas en aquel tiempo. Fíjense, cuando meditamos en profundidad los acontecimientos a nuestro alrededor, las cosas que nos están pasando, y miramos de pronto la triste realidad de lo que también está sucediendo. Podremos pasar tal vez de la alegría a la tristeza, podremos afligirnos hasta las lágrimas, porque lo que parece toda alegría en un cierto ámbito, de pronto se transforma en tristeza. Guarda en su interior días amargos de incredulidad de muchos y rechazo de otros. Durante siglos, hermano, el pueblo judío esperó aquel momento y estaban pasando las cosas, pero no reconocían los tiempos y planes de Dios. Había fundamento en pasar de la alegría a la tristeza. Lucas 19, versículo 41, dice la escritura, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Dice que aún no estaba en la ciudad de Jerusalén propiamente tal. Al mirarla ya a esa distancia tan cerca, no pudo soportar sus emociones como hombre, como ser humano, al saber como Dios los hechos que ocurrirían allí. Jesús, hermanos, sabemos que es Dios encarnado. Era también hombre, 100% hombre, con un corazón humano, muy sensible, que podía entender claramente a otro ser humano, porque él mismo tenía una estructura de hombre. Hoy día te puede entender tu dolor, el dolor de las pérdidas, el dolor de los sufrimientos, de los padecimientos que puede estar ahí teniendo. Jesús, con un corazón humano muy sensible, se nos revela una cualidad, por lo tanto, muy humana del Cristo. Tenía una emocionalidad semejante a cualquier hombre.
se entristecía, lloraba, se enojaba también, se maravillaba, amaba profundamente, recibía a los suyos con afecto, con cariño. Pero fíjense ustedes, no llora solo por la estructura de Jerusalén que sería destruida en un tiempo posterior, sino porque sus habitantes, esos mismos tal vez que le alabaron a la entrada de Jerusalén, no, no reconocieron su verdadera obra en aquella primera venida. No le reconocieron como el Mesías prometido en las escrituras antiguas según los planes de Dios. Ellos pensaban que eran sus planes los que se llevarían a cabo. Y sobre todo los religiosos, los que estudiaban las escrituras, los que se sentaban ahí en la sinagoga a estudiar la palabra, a alabar a Dios, esperando el Mesías, le rechazaron. Y por siglos, usted sabe, hasta el día de hoy, todavía siguen pensando que Jesús solo fue un buen rabino, un buen profeta, una persona, un judío más. Hermano, este fue un momento conmovedor para Jesús. Sus lágrimas al entrar a la ciudad de Jerusalén no se debían a su propio destino, tal vez en Jerusalén, sino por el destino también de la ciudad misma y la causa por la cual sería destruida. Jesús lloró, puede ser traducido también como sollozó. Jesús comenzó a sollozar mientras lamentaba la oportunidad perdida de toda aquella generación. Durante siglos, hermano, escribieron estas profecías, siglos anteriores. Desde Moisés, 1500 años antes de Cristo, David, 1000 años antes de Cristo, Zacarías, el último, 400 años antes de Cristo. Durante siglos escribieron estas profecías sobre el Mesías y aquellos días gloriosos que ellos esperaban. Ellos mismos le enseñaron estas profecías a sus hijos. Las memorizaron desde niños, no como nosotros que memorizamos otro tipo de cosas, menos las escrituras, nuestros hijos o nuestros niños. Las memorizaron ellos, los judíos, desde niños, las profecías. Por decenas de generaciones esperaron, pero llegado el momento, no entendieron. Y la gran mayoría reprobó el examen, a pesar de los conocimientos que tenían. El Señor Jesús había venido al mundo a cumplir, usted ya sabe, las promesas, a anunciar primeramente a los judíos las buenas nuevas de salvación, a liberar a los cautivos del pecado, como decía la Escritura, a dar libertad a los oprimidos. Los había visitado en Jerusalén y estaba a punto de visitarla por última vez, con el deseo de liberarla de la destrucción, trayéndoles el amor de Dios, ofrendas de paz, el evangelio de paz. Pero la ceguera espiritual de los gobernantes religiosos primeramente y de las personas judías en general era tal, la mayoría, no todos, pero era tal que no fueron capaces de discernir el significado de esta venida del Hijo de Dios de los cielos. El resultado ya era inevitable. No habría escape de la destrucción. El Señor sabía que eran los últimos días. En este versículo, hermano, aprendemos también en cuanto al llanto, al ver el Señor llorar sobre la ciudad, la compasión de Cristo hacia los pecadores. Porque cuando se acercaba a Jerusalén por última vez, al verla, sollozó, lloró sobre ella. No salió huyendo, sino que se quedaría hasta el final, como un valiente soldado, soportándolo todo, como el general de ejército de los ejércitos de Jehová Dios. Porque él mismo, como había prometido, Dios mismo vendría y nos salvaría. Él conocía bien el carácter de los habitantes de Jerusalén, su religiosidad inútil, su fariseísmo, su incredulidad, sus necios prejuicios contra la verdad y sus maquinaciones crueles contra él. Él los entendía, él conocía como Dios también sus pensamientos. Sabía perfectamente lo que iban a hacerle en el transcurso de unos días. Hay que ser muy valiente, muy decidido, muy estar de acuerdo con los planes de Dios para, a pesar de estar viviendo un sufrimiento, estar ahí bien firme con la fe, soportándolo todo. Él sabía que vendría sobre él juicios injustos, incluso la entrega a los enemigos, a los romanos, para que le condenaran a muerte. Podía ya oler sus sufrimientos, su sangre derramada. Usted sabe que la sangre tiene un olor especial.
Él podía, parece que ya podía oler su sangre derramada ahí en esa ciudad. Aquella cruz salvadora, esa cruz que por la cual él vino a derramar, usted sabe, su sangre para limpiarnos de todo pecado, como soberanamente Dios estableció, que la paga del pecado es muerte y que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El Señor podía verlo todo claramente y lo más triste para él es que no comprendían su amor por ellos, a pesar de saber todas las escrituras. Nuestro Señor veía que ellos no entendían. Y nuestro Señor se compadeció de Jerusalén. Al verla lloró por ella. Grande, hermanos, el amor de Dios por los pecadores. Grande su dolor por los millones que le rechazan. O cuando yo o tú nos equivocamos y nos queremos alejar de Dios y sabiendo las escrituras, sabiéndolas, conociéndolas, no hacemos lo que Dios nos manda. Él tiene un dolor sobre su corazón en aquel momento por toda esa gente que le rechaza. Y hoy día sigue teniendo dolor también por todos los que van a la condenación sin importarle todo ese gran amor que tiene Dios por cada uno de ellos. Erramos, hermanos, grandemente si suponemos que a Cristo Jesús no le interesan todos los seres humanos, que no le interesan tus problemas. Por supuesto que a Dios le interesan todos los pueblos y ciudades, no solamente Jerusalén. Todas las ciudades que están atestadas de pecadores que van directo a la destrucción. ¿Y nosotros, y nosotros tenemos acaso ese tipo de sensación por aquellos pecadores que están yendo lejos de Dios? Erramos si pensamos que a Dios solo le importa a los judíos, por ejemplo, o que solo a Dios le importa el territorio de Israel y le importa Jerusalén. Dios nos ama aunque hablemos español, francés, rumano, el idioma que hablemos, porque Él nos entiende. No necesitamos decir shalom y decir palabras en hebreo o en judío para que el Señor sea más valioso en nuestro lenguaje. El Señor entiende tu lenguaje, entiende tu corazón, entiende tus problemas. Entiende también y llora tal vez cuando nosotros somos necios, somos rebeldes. Él llora por cada creyente que muere sin Cristo, rechazando al Dios verdadero. Él llora también por cada ciudad que le rechaza, por cada país. Él se preocupa por todas sus criaturas. Él hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Usted ya sabe, a todos le da vida, a todos nos da la posibilidad de vivir por siempre con Él. Tenemos esa opción. Cada uno de los seres vivientes hoy día en el mundo tiene la opción de vivir eternamente con Dios. ¿Y qué hace con esa opción? Usted ya conoce esto. La mayoría la rechaza. Su corazón, hermano, es generosamente grande como para interesarse también por cada ser humano, sea cual sea nuestra historia. Aún ama con compasión al que continúa en su maldad. Sí, aún ama compasivamente al que continúa en su maldad. Le sigue dando días de vida, le sigue dando diversas oportunidades para que le reciba, para que se tome firmemente de él, para que se arrepienta y cambie de actitud. Él no desea que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, como dice la Escritura. Hermanos, los pecadores endurecidos tienden a excusar su mala conducta, pero no podrán decir que Cristo no fue misericordioso, ni que estuvo dispuesto a salvarlo, ni que se ponía triste cuando estaba lejos de él. Por supuesto que Dios se pone triste. Poco conocemos el corazón de Cristo si no sentimos un profundo dolor también y preocupación por las almas de las personas inconversas. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, que tenemos el corazón de Cristo, que queremos tener esa alma del Señor, ese espíritu de Dios, debemos también compungirnos por el sufrimiento ajeno. No preocuparnos en absoluto si nuestros vecinos y parientes irán al cielo o al infierno. No es tener un corazón conforme al corazón de Cristo. David, sabemos, era un hombre conforme al corazón de Dios y dijo ahí en el Salmo 119, 136, ríos de agua viva, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. ¿Acaso lloramos por nuestros vecinos, la gente de nuestro pueblo, de nuestra nación? ¿Acaso hacemos algo por eso?
para que personas lleguen al arrepentimiento? ¿Estamos realmente deseosos de alegrar nuestro corazón porque un pecador más viene al arrepentimiento? El apóstol Pablo, hablando de sus compatriotas israelitas, dijo en Romanos 9:2, tengo gran tristeza y dolor, continuo dolor en mi corazón, por amor a mis hermanos, para que reconocieran a Cristo. Y si no nos conmovemos, hermano, por la incredulidad y la perdición en la que está la gente en nuestra ciudad, en realidad somos muy diferentes a Cristo. Si Cristo sentía compasión por los pecadores de la ciudad, donde recibiría tantos azotes y sufrimientos, los discípulos de Cristo deben sentir lo mismo, de seguro. Y dice el Señor ahí en Lucas, capítulo 19, versículos 42. Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús tenía razones. Claro que tenía razones. Jesús tenía razones para llorar y mencionó algunas de ellas. Si tan solo, hermano, si tan solo conociesen los tiempos y la paz que había llegado a ellos. Si tan solo se hubiesen dado cuenta que era el Mesías, pero no que venía a hacer lo que ellos pensaban, sino haberle escuchado atentamente, haber entendido lo que él trataba de decirle, pero estaban ciegos y sordos a la oportunidad dada por Dios. Ellos estaban ciegos a la verdadera naturaleza de su reino y le rechazarían porque no cumplía con su esperanza de un Mesías libertador de la opresión romana. Y estaban sordos porque el Señor le decía de una u otra manera cuáles eran sus planes. Claro, le hablaba en parábola para que en el fondo algunos entendieran, unos sí y otros no. Si ellos le hubieran reconocido, no serían sus propios maltratadores. O si también tú conocieses, dijo el Señor. Claro, porque si los de la ciudad de Jerusalén hubiesen conocido al Mesías, de verdad, no a la manera suya, claro, no era reconocer a Dios a la manera suya. Nunca ha sido la idea de que nosotros hagamos nuestra voluntad, sino que hagamos la voluntad de Dios. Oh, si también tú conocieses, dijo el Señor, oh, si tú reconocieses cuáles son mis planes, no hubiesen sido maltratadores suyos, pensaba el Señor. Hermanos, usted ya sabe que el hombre desde Edén amó el conocimiento del bien y del mal, pero tuvo tanto conocimiento de diversas cosas hasta el día de hoy. Hoy día, una era de tanto conocimiento, tanto conocimiento de diversas cosas que se confundió, claramente se confundió en su razonamiento. Y como dice Romanos, su necio corazón fue entenebrecido, aceptando como verdades cuestiones falsas, no pudiendo reconocer la única verdad de Dios. Esto mismo nos ocurre en nuestro tiempo. Los hombres van a estudiar durante toda su niñez y juventud, pero la mayoría se confunde en sus conocimientos. Oh, si también tú conocieses, dice el Señor. Pero la mayoría se confunde en sus conocimientos. No aprende el conocimiento de Dios. No sabe reconocer perfectamente el único camino que Él ha provisto. Nosotros hablamos de pronto un versículo bíblico y la gente no tiene idea de lo que estamos hablando. Pero anda tú a hablarle de alguna noticia de fútbol o de política o de la contingencia nacional y reconocen perfectamente lo que le estamos diciendo. No reconocen la palabra de Dios. A lo menos en este día, dice, en este día no le conocieron, dijo el Señor. Aquel día profetizado hace siglos, no conocieron cuando llegó a ellos. Aquel día era tan esperado, importante, porque era el día profetizado por Zacarías unos 400 años atrás, en que su rey, dice, entraría montado en un pollino de asna. Su rey entraría montado. El profeta Daniel dijo que el Mesías, el príncipe, vendría a Jerusalén y profetizó sobre las semanas, profetizó sobre los tiempos que debían ocurrir para que todo se cumpliera.
Y según los investigadores de la Escritura, se cumplió exactamente. Este es el día mencionado también tal vez en el Salmo 118, versículo 24, que dice, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Fíjense ustedes, hermanos, que Jesús lloró sobre Jerusalén. El nombre Jerusalén significa ciudad de paz, pero la ciudad de paz no reconoció lo como dijo el Señor, lo que es para tu paz. Jesús sabía que el deseo de ellos de un Mesías político traería, claro, traería lo que les trajo, traería destrucción total en menos de una generación. Tratarían de buscar la paz por sus propias manos, no importándole la paz que les traía Dios. Trataron de buscar la paz por sus propias manos, intentando liberarse de la opresión romana, pero pero el Señor les anunció que serían aplastados y totalmente destruidos. Rechazaron el día de su paz cuando el Señor vino a Jerusalén. Rechazaron el día de su paz cuando rechazaron al príncipe de paz que vino a ellos a liberarle de sus pecados. Y cuando el Señor viene a nosotros, tal vez en aquellos días duros en que nos estaba pasando ciertas cosas, ¿aceptamos el mensaje de Cristo o nos resbalan los versículos de Dios? ¿Aceptamos lo que nos dice la palabra y nos consuela y nos sometemos a ella y nos sometemos a su gobierno, a su señorío? ¿O sencillamente nos entra por un oído y nos sale por el otro? Sí, como que hay una brisa que pasó. O realmente la palabra escrita hace algo en nuestro corazón. ¿Sabemos reconocer a Dios? ¿Sabemos conocer sus mensajes de paz para nuestra vida? El Señor sabía que aquellos de Jerusalén estaban cegados. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 dice que el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A la gente no le gusta que le digamos esto, no le gusta a muchos que hablemos de eso, pero las personas están ciegas. El entendimiento de los incrédulos está cegado. ¿Por quién? Por Satanás. Eso dice la Escritura. Para que no puedan ver la luz del Evangelio. Lo que a nosotros nos parece clarito después de tanto tiempo de seguir a Dios. Pero antes nos parecía tan clarito. Dijo el Señor, mas ahora está encubierto de tus ojos, hablándole a Jerusalén. Hermanos, es que lo que pasa es que muchas veces tenemos ahí el testimonio frente a nuestros ojos. La gente, a veces nos ponemos tan ciegos que no reconocemos la palabra de Dios. No reconocemos el mensaje de Dios directo a nuestra vida. La gente es tan ciega que no reconoce a Jesús y sus maravillas ni se da cuenta de los muchos desastres que acontecerán por no haberle reconocido. Esta realidad está semioculta ahí, en ellos. Está oculta, no son capaces, usted sabe. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros también? Que ahí está el Señor con su mensaje, con su palabra, con su texto, con las escrituras, pero no nos entra, como que no la vemos. Estos religiosos de Jerusalén no entendían las escrituras. Ellos se habían inventado un Mesías a su gusto que hiciera lo que ellos querían lograr. Una paz armada, una paz donde sus enemigos quedaran bajo sus pies, pero no la paz que anhelaba a Dios darle, ni tampoco deseaban ellos hacer la paz para con Dios en cuanto a sus muchos pecados. Por eso llora Jesús, por su ceguera y porque sabe que vendrán días muy difíciles a Jerusalén por su ignorancia, por su tosudez, por su rebeldía. Muchas veces nosotros también nos hemos inventado nuestro Diosito. El Diosito que hay muchas personas, no, si yo creo en mi Dios, y yo tengo mi Dios. Pero ¿y Jesús? ¿Jesús? Y ya les espanta el nombre de Jesús. No quieren escuchar la palabra. Quieren tener su Dios para las emergencias. Su Dios camarero que corra cuando ellos levantan la mano para que le acepte el pedido, le reciba el pedido. En nuestro tiempo, hermanos, las personas han inventado un Diosito a su manera que satisfaga sus necesidades, que les otorgue cierta protección y paz. Desean, usted ya sabe, ¿quién no desea morir y descansar en paz? Pero rechazan al príncipe de paz. Imposible que puedan descansar en paz. Aunque le pongan en una tumba ahí, que en paz descanse. Imposible que descanse en paz.
si rechazó al príncipe de paz. Llaman a Jesús como su Salvador y Dios. Muchos hoy día llaman a Jesús como su Salvador y Dios, pero no quieren vivir bajo su gobierno y señorío. Le llaman Señor, pero no viven bajo su señorío. Siguen ciegos, siguen sin escuchar su mensaje. ¿Estará contento el Señor con nosotros? ¿O tendrá una lágrima en sus ojos cuando nosotros le llamamos que Él es nuestro Salvador y Dios, pero no nos sometemos a su gobierno, a su señorío, a su palabra? Muchas veces, ¿cuántos de nosotros solo queremos respetar algunas normas? Pensamos más bien en nuestro presente, en solucionar nuestros problemas actuales, que en hacer tesoros en el cielo. No queremos someternos al gobierno de Dios. Muchos han amado más esta vida y no quieren perderla, que amar la vida eterna que Dios regala a todos los que le reciben. Millones hoy día están ciegos y ni siquiera ven a Cristo el Señor. Solo lo ven como un personaje histórico, algunos como un religioso más comparable. Imagínense, a líderes religiosos como Mahoma, como Buda, como Confucio. Lo ponen a la misma altura. Terrible, hermano, la ceguera. ¿Llorará Jesús por todos aquellos? ¿Lloraremos nosotros por todos aquellos que están tan perdidos? Pero sin Jesús no hay más allá feliz, ni paz presente, ni paz futura. Nadie podrá descansar en paz en el sepulcro si se fue sin Cristo. Debemos reconocer a Jesús, ya que sin Él no hay gozo, no hay paz. Dice que cuando Jesús llegó cerca de Jerusalén, pronunció un lamento sobre la ciudad, que había perdido su dorada oportunidad. Sí, se la estaba perdiendo. Tenían a Dios en medio de ellos y no le reconocían. Si tan solo el pueblo le hubiese recibido como el Mesías, esto habría significado la paz para ellos. Pero no reconocieron que Él era la fuente de la paz. Y ahora ya cuando el Señor entraba a Jerusalén era demasiado tarde. Sus enemigos, los líderes religiosos judíos, ya armaban un plan para detenerle y matarle. Ya estaban a punto de contactar a Judas, el traidor. Ellos ya habían decidido qué iban a hacer con el Hijo de Dios. Debido a que le habían rechazado, sus ojos claramente estaban cegados, por cuanto no querían verle. Ya no podrían verle más adelante. Hoy día tenemos los ojos bien abiertos para ver tonteras y cuestiones inútiles, pero para ver la palabra de Dios, para ver lo que el Señor quiere mostrarnos en nuestra vida, muchos siguen ciegos o quitan la mirada. El Señor ya les había advertido a esto de Jerusalén. Ahí en Lucas capítulo 13, versículo 35, le dijo, He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene el nombre del Señor. Triste, hermano, es que el ser humano no pueda ver al Dios de los cielos, que se muestra generosamente ante él. Dios se muestra cada día frente a tus ojos. Sí, a pesar de que estés pasando por un mal momento, a pesar de que estés enfermo, que tengas una gran pérdida en tu corazón. Pero qué gran pérdida que los hombres no puedan ver a Dios, que se les ha revelado para que le conozcan y reciban su gratuito amor y misericordia. Dios te ama profundamente. Y estoy seguro que si pudiera estar físicamente hoy día contigo, ahí, podría tomarte la mano, darte un abrazo como un padre, como lo que es nuestro Padre, un Padre que ama a sus hijos. Pero aquellos que esperaban al Señor ahí en Jerusalén eran ciegos, guías de ciegos, que eran los escribas, los fariseos, los que más sabían de las escrituras. Cuidado, hermanos, porque nosotros podemos ser personas que sabemos mucho de las escrituras y el Señor no le conocemos o le empezamos a cerrar nuestra puerta, la puerta de nuestros ojos, la puerta de nuestro corazón. Estos principales religiosos no reconocieron el día ni vieron con su corazón al que vino a ellos para salvarles. Ciegos y guías de ciegos lo llamó el Señor. Son los que religiosos también que siguen a otro que no sea Jesús. Muchos religiosos, usted sabe, muchas religiones en el mundo, ciegos y guías de ciegos, que siguen a otro que no es Jesús.
Ciegos y guías de ciegos son nuestras autoridades también y maestros en los colegios, en las universidades, que nos llevan directo al despeñadero, lejos de la presencia del Señor. ¿Llorará el Señor? Claro que sí. Triste para el Señor que Él ha dado todo de sí y muchas veces nosotros somos demasiado tibios. Y dice el Señor, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. El Señor les habla a los de Jerusalén y le profetiza. Jesús predijo aspecto específico del ataque enemigo contra Jerusalén que ocurriría aproximadamente unos 40 años después de aquel anuncio que acaba de ser este día. De aquel día que el Señor dijo, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrellarán. 40 años después ocurrieron todo lo que el Señor dijo. Ocurrieron todas estas cosas que el Señor dijo. La construcción de un cerco en todo su alrededor, y la ciudad de Jerusalén sería sitiada y apretada por todos lados. Y allí encarcelados en su propia ciudad que tanto amaban, morirían encerrados como animales en cautiverio, sin poder salir a ningún sitio, sin poder ir en búsqueda de alimentos, sin poder huir a ningún sitio ni pedir ayuda a otros pueblos. 40 años después de este anuncio esperarían su amargo final, sin aquel Mesías que lo libertare, pues habían rechazado su única opción que habían tenido. Sus lamentos, sus oraciones desesperadas en aquellos días, sus alabanzas y quejidos no serían ya escuchados por el Dios que decían adorar, porque le rechazaron cuando el Señor vino a ellos, porque le habían rechazado y desechado cuando el Señor les visitó personalmente. No conocieron el día de la visitación del Señor. Dice la Escritura ahí en Lucas 19:44, este último versículo, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esta fue una profecía, como les decía, cumplida en el año 70 después de Cristo, unos 40 años después de que fue dicha. En este versículo Jesús predijo otros aspectos más. La destrucción total de la ciudad de Jerusalén, la muerte de sus habitantes, el completo arrasamiento de la ciudad. Jerusalén sería borrada, desaparecería como la gran ciudad, sería arrasada por el ejército romano al cual entregaron ellos su Mesías en el año 70 después de Cristo. Aquí el Señor profetizó entonces, como les decía, la total destrucción de la ciudad de Jerusalén y nos reveló el motivo real de aquella destrucción, la incredulidad de sus habitantes en cuanto a la venida del Mesías. No conocieron el tiempo de su visitación. El historiador judeo-romano Flavio Josefo describió en detalle este suceso. Describió cómo cerraron por completo la ciudad de Jerusalén antes que los romanos la destruyeran allí por el año 70 después de Cristo. En su libro La guerra de los judíos, Flavio Josefo dice, toda esperanza de escapar se había agotado para los judíos, junto con su libertad de salir de la ciudad. Después de la hambruna incrementó su progreso y devoró a las personas por familias enteras. Los cuartos superiores de niños y mujeres quienes morían de hambre. Y las calles de la ciudad estaban llenas de los cadáveres de los ancianos. Los niños también. Y los jóvenes deambulaban por las plazas del mercado como sombras, todos hinchados por el hambre, y caían muertos donde quiera que su miseria los alcanzara. Y escribió Flavio Josefo, por un tiempo los muertos fueron enterrados, pero luego cuando ya no se podía hacer eso, eran arrojados desde las murallas de Jerusalén a los valles de abajo. Cuando Tito, al recorrer por estos valles, los vio llenos de cadáveres, el mismo Tito dio un gemido y levantó sus manos al cielo, llamó a Dios como su testigo de que esto no era su obra. Claro que sí. Este fue el juicio de Dios sobre Jerusalén, porque Dios nos da oportunidades, pero cuando le rechazamos y nos burlamos de Dios
y nos ponemos terriblemente rebeldes, hay un día que ya se cierra la puerta y no hay más oportunidades. Y luego viene lo que tiene que venir, los juicios que habían desde antes para nosotros. Y tenía razón, hermano, el Señor Jesús. Y tenía también razón Tito. Fue el castigo de Dios que quitó su protección sobre Jerusalén, porque rechazaron al Hijo de Dios, al prometido de las naciones, y cruelmente lo crucificaron hasta que se alegraron porque lo vieron morir. Y no contento con eso, persiguieron hasta la muerte a los que creyeron en él. En Jesús, hermano, Dios ha visitado a su pueblo para bendecirlo y salvarlo. Pero en Jerusalén, la capital de Israel, hace 2000 años, no se dieron cuenta de esto. Y hasta el día de hoy, muchos no se dan cuenta. Sus autoridades, sus líderes religiosos siguen ciegos. Han rehusado recibirlo. Por ello, Dios durante muchos siglos se apartó de ellos como su protector y quedando desprotegidos fueron arrasados por sus enemigos, como cualquier pueblo. Pero hay misericordia grande de Dios. Y dice que al final hay una promesa para los tiempos finales para los judíos que estén ahí en Jerusalén. Así también, hermano, el pecador que rechaza la salvación de Cristo es arrasado por los enemigos de Dios y termina en muerte eterna, rodeado de males y sin esperanza alguna. ¿Hasta cuándo nos soporta el Señor? Grande es todo el amor de Dios que nos soporta, pero hay un tiempo en que todo esto se acaba. El Señor, hermano, anunció juicio sobre Jerusalén. Dijo, por cuanto no conoció el tiempo de su visitación. Podrían haberse dado cuenta que los tiempos del Mesías se habían cumplido y que Jesús de Nazaret era el Mesías, pero no quisieron aceptarlo. Los gobernantes de Jerusalén fueron deliberadamente tercos y necios. No quisieron examinar con calma las múltiples evidencias, los milagros, las grandes señales que hizo el Señor, que mostraban claramente que se trataba del Cristo prometido por siglos. Les molestó que el Señor les llamara la atención por su mala religiosidad, por sus reglamentos religiosos necios, por su hipocresía, por sus mentiras, por su falsa fe, por su falta de amor. Muchos hoy día también les molesta porque le hablen la palabra de Dios y le digan lo que están haciendo mal. Cuidado, cuidado. Que Dios nos ama, nos tiene paciencia, nos tiene mucha misericordia. Pero hay un tiempo que todo esto ya cesa. La autoridad religiosa de Jerusalén y el mismo pueblo no discernió las señales de los tiempos. Por tanto, hermano, el juicio vendría sobre Jerusalén pronto, hasta el extremo. Sus torcidos juicios contra el Mesías los dejó sin excusa y susceptible de los juicios de Dios. Hoy en nuestro tiempo vivimos una era similar. El Evangelio de Cristo está a disposición de cualquier pecador, pero a los hombres no les gusta lo que dice la Biblia. Rechazan la palabra de Dios. Hay cosas que a veces algunos aceptan, pero a la otra no les gusta, la rechazan. Rechazan el regalo de Dios. Enjuician erradamente las escrituras. No quieren seguir sus instrucciones. Prefieren tomar sus propias decisiones y vivir en sus placeres, siguiendo sus propios objetivos en la vida. Por eso que el autor de Hebreo, en Hebreos 2, versículos 3 y 4 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, el principio establecido por nuestro Señor es muy importante. Somos responsables de todos nuestros actos y decisiones. No tenemos excusa ante Dios. Contradice una opinión que es muy común en el mundo. Enseña claramente que no toda ignorancia es excusable y que cuando los hombres tienen a su alcance el conocimiento de la verdad, ahí en las Escrituras, pero se rehúsan a conocerla o simplemente la rechazan, la culpa es muy grande a los ojos de Dios. Y verán su propio castigo. Sí, lo verán. El que muere incluso en ignorancia no será perdonado, porque no hay excusa por no haber conocido a Dios. Como dice Romanos capítulo 1, versículos 20 al 22. La gente dice, ¿y qué pasa a los que no conocieron el Evangelio? Léanse Romanos capítulo 1.
En el 20:22 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. La creación, nosotros mismos cuando vemos nuestra biología, cuando entendemos nuestra fisiología, cuando entendemos la naturaleza, vemos la naturaleza, el mar, todo, los cielos, todo nos hablan claramente, las cosas hechas, que hay un Dios sobre todos nosotros, al cual debemos ser obedientes. Atesoremos, hermano, este gran principio en nuestro corazón. Seamos diligentes y proclamemos esta verdad a todos los que podamos. Los que mueren en ignorancia del Evangelio no tendrán excusa. La ignorancia deliberada nunca servirá de disculpa al hombre. Al contrario, más bien añadirá a su culpa. El que hayan sido ignorantes esto de Jerusalén no los libró que 40 años después, ellos mismos, sus hijos, murieran de hambre, sus cadáveres fueran lanzados por los muros de la ciudad, porque estaban encerrados, sitiados por los romanos. Nuestro Señor hermano nos dice que Jerusalén no conoció el tiempo de su visitación. Jerusalén, hermano, tuvo un tiempo especial de misericordia y privilegio, como cada pueblo, como cada nación, como cada uno de nosotros. El Hijo de Dios mismo visitó a Jerusalén y nos ha visitado hoy día a nosotros. Los mayores milagros que el hombre había visto ahí en Jerusalén fueron obrados. Ahí en Jerusalén y sus alrededores el Señor hizo grandes señales, pero no le creyeron. La más sabia predicación que nunca tal vez se ha oído fue predicada en sus territorios. Aquellos años de ministerio del Señor Jesús fueron los más claros días en que hubo un fuerte llamado al arrepentimiento y a la fe, pero muchos no creyeron. Ninguna ciudad ha tenido tal privilegio que el Rey de Reyes le visitara. Fueron llamamientos acompañados con grandes milagros y señales. Fueron días tan especiales y diferentes de los llamamientos previos que Jerusalén había recibido, que parecía imposible que los desatendieran. Pero así fue, los desatendieron. No creyeron como era lógico. Y nuestro Señor declaró que esta diferencia fue uno de los principales pecados de Israel. No conoció el tiempo de su visitación. No parece haber duda, hermanos, de que las iglesias, las naciones y hasta los individuos son visitados en ocasiones con especiales manifestaciones de la presencia de Dios. Si tú pones atención en tu vida, en tu recuerdo, en tu historia, hay momentos que el Señor te ha visitado, hay momentos que el Señor te salvó, te cuidó especialmente. Especialmente el Señor ha visitado tu vida, pero ¿le has puesto atención? ¿Has reconocido el tiempo de visitación? ¿O puedes reconocer, mirar hacia atrás si no le reconociste en ese momento? ¿Puedes mirar hacia atrás y reconocer la presencia, la visitación de Dios en tu vida? En ocasiones especiales, manifestaciones de la presencia de Dios han venido a nuestra vida. Muchos han rechazado tales manifestaciones. El asunto, esto es esencial, es un punto decisivo, porque pues los que le rechacen, la perdición espiritual está por verse. No podemos decir por qué esto tiene lugar en algunos casos y no en otros. ¿Por qué en un tiempo que yo necesito una visitación especial de Dios parece que estuviera solo? Pero ojo que muchas veces cuando esperamos una palabra de Dios a nuestra vida, el Señor va a estar en silencio, pero va a estar a nuestro lado, apoyándonos, guardando silencio, haciendo que nosotros entendamos. Sin duda, hermano, el día final mostrará al mundo que hubo periodos en la vida de muchos muertos en pecado cuando Dios les visitó personalmente y estuvo muy cerca de ellos. Podrían haberlo visto y lo vieron probablemente. Estuvieron a veces a un paso de su salvación. Cada pueblo y cada persona ha tenido señales evidentes de Dios. Y no solo eso, ha tenido días en que el Señor les visitó particularmente para que entendieran. Probablemente el no haber aprovechado esos tiempos será al final una de las más graves acusaciones contra sus almas. No conocieron el tiempo de su visitación. Hermano, esta enseñanza puede ser muy profunda. El Señor derramó lágrimas delante de la ciudad que lo rechazaría. Nos enseña a todos una lección práctica y el dolor de Dios por los pecadores rebeldes que están ciegos a su oportunidad de salvación. Prefieren otras cosas, prefieren otras diversiones.
aquel que resiste la voz sabia de Dios en su conciencia, puede estar desechando tal vez su última oportunidad de salvación. No lo sabemos cuándo nos morimos de repente. De repente nos ocurre un accidente, de repente nos encuentran muertos. Esa voz de advertencia que hoy proclamamos puede ser el tiempo preciso de su visitación. Si hoy escucha su voz, no desoiga su llamado. Y el rechazarlo puede ocasionar que Dios los deje solo para siempre, nos deje solo para siempre, así frágiles, susceptibles a los enemigos de Dios, que nada estiman la vida eterna con Dios, que solo desean la destrucción del ser humano. Como dice Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Sentémonos hoy a meditar, queridos hermanos, a los pies de Cristo, para que comprendamos las razones de sus lágrimas al contemplar los pecados y dolores de la ciudad de Jerusalén. Tengamos también la mente de Cristo. Lloremos también por ellos, por aquellas ciudades, por aquellas poblaciones, por aquellos vecinos, amigos, por aquellos parientes que no quieren escuchar la voz de Dios. ¿Sientes compasión hasta las lágrimas por los que le rechazan o no le reciben? ¿Puedes visualizar la terrible destrucción que les espera a todos los que no le han reconocido como su Señor y Salvador personal? Mira, estás tan conectados con el Señor como para derramar tu vida a Él, para que te use con poder para ir por los perdidos. ¿Quieres ir por los perdidos? ¿Y estás dispuesto a decirle, heme aquí, yo iré, envíame a mí, oh Señor? ¿O solo hay indiferencia? Sabemos la palabra, pero ahí corre como agua con aceite, no se mezcla con nuestras intenciones. ¿Te da lo mismo que la ciudad entera se esté perdiendo y pudriendo en pecado? Hermano, trabaja al Señor mientras pueda ser hallado. Predica todo lo que puedas. No te detengas frente a las dificultades. Sigue caminando como el Señor hacia la ciudad. No te detengas. El Señor no se detuvo en su caminata hacia la ciudad de Jerusalén, a pesar del dolor que empezó a sentir en su corazón. Sé un mensajero del que los visita para darle salvación y vida eterna. Sé como el Señor. Ten ese corazón sensible del Señor, que se lamenta por aquellos que están tan perdidos y que a pesar de que rechazan al Señor, igual el Señor va a ellos, a pasar sus últimos días con ellos, a pesar de que sabe que ellos mismos le torturarán y le llevarán a la cruz. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has visitado muchas veces en nuestra vida. Gracias por la visita de hoy a nuestra vida, porque permaneces en nosotros, porque nos has regalado el Espíritu Santo y ya no solo nos visitas, sino que estás con nosotros. Señor, ayúdanos a sentir tu presencia, porque de eso se trata. Tu presencia está con nosotros, pero muchas veces estamos con nuestra mente en tantas cosas. Nos pasan dificultades, nos pasan problemas y no reconocemos tu voz, no reconocemos tus planes. No queremos someternos a tu gobierno ni a tu señorío. Señor, queremos cambiar en eso. Ayúdanos a sentir también lo que siente tu corazón frente al que está perdido. A no detenernos en nuestro caminar, seguir avanzando, a pesar de que sepamos que se vienen días difíciles, a pesar de que sospechemos que tal vez nos va a ir bastante mal y no vamos a lograr nuestros objetivos en cuanto a que personas se arrepientan, pero que no nos detengamos en nuestro camino hacia la ciudad donde nos esperan tal vez dolores sin sabores y sigamos contigo caminando en tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.